Bueno, gracias a hermano Yusef, hermano Luisda, gracias al Señor por permitirnos estar aquí. Vamos a estar hablando hoy de la problemática de la migración en relación a la economía con el hermano Yusef, que es un hermano de allá de Chile, que quisiera que antes de yo comenzar, ¿verdad? Se presentara, pero aquí estamos en este espacio, el cual Yusef le hemos llamado Evangelio sin Fronteras. Eso fue una idea de Luisda y yo creo que es un muy buen nombre porque define lo que estamos tratando de hacer. Estamos tratando de hablar de la migración según las escrituras. Así que sin más preámbulos, hermano, preséntese por favor, de dónde es y quién es usted. Bueno, muchas gracias por la invitación, mi hermano, y gracias por darnos esta oportunidad de participar en esta conversación sobre un tema muy importante y digamos que de importancia muy grande para el Evangelio mismo, ¿no? Para el Evangelio mismo sobre este tema. Imagínense, para hacer un paréntesis, imagínense un cristianismo con fronteras. Imagínense un evangelio no pudiendo penetrar a las fronteras a menos que presente documentación. Se ve extraño, sería extraño. Bueno, me presento, mi nombre es Yusef Derija, se escribe Derika, no sé por qué, no me pregunten. Es árabe y las transliteraciones en español son complicadas, del árabe al español es bien complicado. Desciendo de una familia árabe de Siria. Mi padre nació en Alepo, ¿no? Y con su padre, toda su familia, ellos se fueron a vivir o emigraron, mejor dicho, a Venezuela. Y de Venezuela yo nací, ahí salí yo. Mi mamá también emigró de Chile a Venezuela, imagínense toda la combinación que tengo. Y mi mamá viene de familias españolas, ¿no? y italianas, ¿no? Por su padre, mi abuelo, era de familia italiana, y por mi abuela española. Emigró a Chile y ahí nací yo, y cuando salió Chávez, mi familia decidió venirse a Chile, aprovechando que mi mamá tenía acá raíces, ¿no? Y bueno, desde entonces vivimos acá en Chile, pasándola difícil, por supuesto, pero saliendo adelante, por lo que ya vamos a conversar más adelante, el motivo. Y luego, pasando el tiempo, yo me hice cristiano. Primero mi padre se hizo cristiano, luego toda la familia nos hicimos cristianos. Y aquí estamos, la gracia del Señor, en la obra del reino de los cielos, trabajando y obrando y tratando de poner un granito de arena de aporte al avance del reino del Señor, en la medida que el Amén. Señor nos dé. Amén, amén, eso es así. Hemos estado en conversaciones por un buen tiempo de muchas de estas cosas. Y Yusef también es estudiante de economía. Eso es una de las cosas que más le gusta a Yusef. Yo sé que es una de las cosas que más le gusta. Y es de lo más que hemos conversado, así que eso lo vamos a estar relacionando con este tema hoy. Nada, vamos a empezar de lleno. No sé si Luis ya tenga alguna pregunta para empezar, pero yo tengo varias por ahí. Sí, no sé si a lo mejor comenzar con la pregunta de la acción del ser humano, ¿verdad? La acción del ser humano y qué tiene que ver eso con la inmigración. En economía se estudia, lamentablemente en las universidades, hay un énfasis de estudiar las cosas, ¿no? Se dice por definición, pero equivocadamente, porque no se tiene una idea clara de esto debido a un montón de errores que hay, que los bienes son limitados, ¿no? Y como los bienes son limitados, hay que administrarlos correctamente. Entonces se crea toda una maquinaria académica, ¿no? Toda digamos, por decirlo así, una industria de estudio y de investigación sobre cómo administrar correctamente los bienes que son limitados, ¿no? Numéricamente. Esa es la idea, numéricamente. Y es porque se traspasó el error, que no fue como inició la economía, la ciencia económica, sino que es algo que pasó, que con el tiempo se tomó, ¿no? El error de creer de que la economía estudia los bienes limitados, ¿no? La administración de ellos. Cómo asignar recursos, esa es la idea, ¿no? La economía estudia
la forma de asignar recursos limitados, ¿no? Para demandas infinitas. Así se define en toda, prácticamente yo creo que en toda universidad, desde la Universidad de Chicago, desde el MIT, hasta la Universidad de Chile acá en mi país, pasando por la Universidad de Argentina, pasando por la Universidad de Tel Aviv, por todas las universidades. Esa es la premisa básica, ¿no? Cómo asignar recursos que son limitados a demandas infinitas, ¿no? A demandas infinitas que el hombre quisiera tener todos los recursos a su disposición para poder complacer o cumplir sus, digamos, requerimientos, sus demandas. Pero ese es un grave error en la premisa que ha demostrado no un servidor, yo simplemente soy un estudiante de economía, sino que, como les dije anteriormente, la economía nació muchísimo antes, junto con el hombre prácticamente, y nosotros como cristianos creemos y estamos completamente seguros que nació con Adán, ¿no? Porque Adán tenía la responsabilidad de ejercer un gobierno sobre los recursos que Dios le había dado, ¿no? Y aquí viene la palabra economía. ¿Qué significa economía? ¿No? Economía no significa lo que decíamos al principio, esa definición tan limitada, tan estrecha, sino que economía es el gobierno del hogar, el gobierno del dominio de lo que uno posee. Esa es la idea. Y entre eso está la familia, las personas que componen la familia y también sus recursos, sus ideas. Pero fijémonos que Adán, como les decía, Adán empezó con una situación en la que aparentemente sus recursos eran infinitos, ¿no? La mayoría de las personas creen que los recursos de Adán eran infinitos, pero en realidad los recursos de Adán eran mucho más escasos que los nuestros, muchísimo, pero casi que infinita, o sea, tendiendo al infinito, de más limitados los recursos que tienen. ¿Por qué? Porque la economía se basa en los fines que se propone el ser humano y los medios que él crea o él ve o él identifica, el sujeto, para poder alcanzar ese medio. Entonces imagínense Adán, recién creado, sabiendo apenas que fue creado por Dios, empezando a conocer el mundo, no tenía una cama, no tenía un hogar, no tenía, digamos, una casa construida, no tenía un montón de tecnología que nosotros la damos por sentado, la damos por hecho, ¿no? Entonces, los medios que tenía Adán eran muy escasos. Y aquí quería yo dar esto para poder ilustrar la base de la economía. La base de la economía es la acción del ser humano, la acción humana. La acción humana que tiene ciertos elementos, que tiene ciertas cosas que hacen que la ciencia económica se dedica al estudio de estos elementos, basados en estos elementos, y con estos elementos poder desarrollar la ciencia económica. Y una de esas cosas son, por ejemplo, lo que el hombre se pone como fin, que es lo que persigue, ¿no? El fin principal de Adán y de todo hombre debería ser, ¿cuál? Dar gloria a Dios, pero dar gloria a Dios no es simplemente levantar las manos y decir aleluya, que eso también es dar gloria a Dios, ¿no? Pero el énfasis en Génesis 1 y en todas las escrituras es en el hacer, ¿no? En el de ejercer dominio. ¿Mm? ¿Y cómo ejercemos dominio? Pues se imponen fines. ¿Cuál es el fin? Administrar la tierra, dar fruto, desarrollar una civilización, en nuestro caso una civilización cristiana, como es la obligación de todo hombre, de todo ser humano, desarrollarla. ¿Pero cómo la desarrolla? Creando medios. Pero ojo aquí, creando medios no es con lo que hay. ¿Me entienden? No es con lo que hay, porque si fuese con lo que hay, Adán no tenía un taladro, por ejemplo. ¿Me entienden? El taladro no existía. Ahí sí que no eran simplemente limitados, sino que era que no existía. ¿Y cómo es que llegó a crearse un taladro? ¿Cómo es que llegó a crearse un martillo? ¿Cómo es que llegó a crearse un clavo? ¿Cómo es que llegó a crearse incluso, hermano? Incluso, ¿cómo es que llegó a crearse una tabla? Porque con Adán no existían las tablas. Ustedes dirán, no, pero es que existía un árbol. Sí, pero ¿y de dónde salía la idea de cortar ese árbol, hacer unas tablas? ¿De dónde salía esa idea? Había que crear esa idea no estaba dada, ¿entienden? Por tanto, para ilustrar y no entrar tanto en explicaciones, para ilustrar los recursos que tiene el ser humano son sus ideas, son sus medios que él se va creando en su mente y que va viendo según su entorno. Y esas ideas son, por supuesto, escasas y los recursos son subjetivamente escasos, ¿me entienden? Subjetivamente, no objetivamente.
porque objetivamente, por ejemplo, para Adán no era un bien, por ejemplo, supongamos, o cualquier otra persona antes de la revolución industrial y del motor digamos, de combustión, antes de que existiera esto, el petróleo era un recurso que no era un bien, era un mal. Fíjense el cambio que hubo. Antes del motor a combustión de diésel, el petróleo era un mal. Los campesinos, cuando veían que una cosa negra, fea, así emergía y las vacas o el ganado tomaba agua y se contaminaba con eso, era un mal para ellos porque dañaba a sus vacas, ¿no? Era un mal. Hasta que alguien tuvo una idea, crear un motor a combustión y descubrió que el petróleo, por supuesto, encendía, hacía combustión, creó esto y se convirtió algo que era un mal en un bien. Fíjense que el énfasis está en el sujeto, en el ser humano, no en las cosas en sí mismas. Cosas que estamos en las universidades, constantemente se nos está metiendo en la cabeza de que son las cosas en sí mismas las que tenemos que nosotros estudiar. Y políticamente tenemos que asignar los recursos según lo mejor que podamos, ¿no? Y para eso se necesita una entidad central para poder administrarlos correctamente. Si no, imagínense la anarquía de administrar las cosas así. Entonces, vemos que el segundo elemento principal y primordial del ser humano es los medios que él identifica, ¿no? Los medios para poder alcanzar dicho fin. ¿Cuál era uno de los fines para que se creó el motor de combustión? Fue uno de los muchos que podrían ser, es poder trasladarse de un punto A un punto B mucho más rápido, ¿no? Antes se hacía a caballo, se podía hacer a pie, a lo mejor en una carreta, pero ahora se podía hacer en un vehículo a 4 ruedas, a motor, ¿no? Un tercer elemento, por supuesto, es el valor que se le da al medio para alcanzar dicho fin, ¿verdad? ¿No? Entonces, ese valor que le da al medio, perdón, al fin, me equivoqué, al fin, ¿no? Porque la utilidad es con respecto al medio. El fin tiene un valor, y ese valor es, digamos, jerarquizable y no matematizable, ¿no? Aquí hay un problema, y con esto les paso la palabra por si tienen otra pregunta. El fin no tiene un valor monetario. ¿Por qué? Porque aquí vendría una cosa interesante, porque si decimos que uno de los elementos de la acción humana es el fin, otro es el medio, y decimos que el fin puede medirse monetariamente, estamos diciendo que puede medirse según los medios, ¿entiendes? Porque el dinero es un medio, ¿me entiendes? Entonces, habría que hacer esas distinciones, cosa que no se está haciendo hoy en día, y simplemente se le está dando supuestamente un valor objetivo a los fines, que ahora no se llaman fines, sino que se llaman bienes, porque la economía moderna ha quitado al ser humano del medio, ¿no? Y lo ha convertido en un recurso prácticamente, ¿no? En un recurso, y los bienes tienen valor en sí mismos, y ese valor se mide monetariamente y todo el cuento. Pero como estamos viendo, todo tiene un fundamento en la persona del ser humano, ¿no? En el sentido de la economía, ¿no? Y el dinero es un medio en este sentido, no es un fin en sí mismo, un medio que me permite, ¿no?, alcanzar un fin, así como muchos otros medios que existen. Pero este medio, el dinero, tiene una particularidad que, bueno, podríamos tener un programa entero hablando sobre el dinero, que es el bien por excelencia de intercambio, ¿no? La No sé institución si por excelencia. una pregunta con respecto a eso. Sí, no, yo quería aclarar simplemente para todos los que nos están escuchando, que a lo mejor no están acostumbrados a escuchar temas de economía, ¿verdad? Y era que cuando comenzaste diciendo que había una mala definición de economía que nos hace pensar que lo que estudia la economía son bienes escasos. Pero entonces no es que la economía ignora el tema, es que usted está hablando de dónde se basa este estudio, dónde debe basarse, dónde se centra este estudio, que es en lo que el ser humano persigue hacer. Y Claro, eso que el ser humano persiga. Ajá. Es el enfoque que la economía debería darle, es Claro. a esta lógica de la acción humana y no a los bienes en sí mismos, porque, por ejemplo, si estuviésemos enfocándonos en los bienes, ¿qué pasó con el carbón, por ejemplo? Que antiguamente el carbón era un bien, pero sumamente escaso, ¿no? A tal punto que muchos economistas creían que el carbón se iba a acabar y que había que acumular carbón y que había que crear impuestos
a la quema del carbón para asignar correctamente los recursos, ¿no? Aumentarle el precio artificialmente al carbón, porque era escaso. Bueno, después se encontraron minas de carbón en África, en Latinoamérica, y ya el carbón se usa casi que solo para hacer asados. Exactamente. Asados de carne, ¿no? Aquí es para ir a la playa y a poner ahí los pinchos, decimos nosotros, de pollo. Fíjese que si hubiésemos puesto el énfasis en los bienes y hubiésemos estudiado el bien del carbón, nadie se hubiese podido explicar por qué ahora el carbón es un bien que sigue siendo escaso porque tiene un precio, ¿no? Tiene un precio, pero ¿por qué su valor decayó tanto? ¿Por qué su valor se depreció tanto? ¿Por qué? Si nos enfocamos solamente en los bienes, como si fuese la economía actual que se enfoca en ello, no tendría respuesta. Pero si ponemos el enfoque en la acción humana, podemos entender que los fines del ser humano no han cambiado los medios, ¿no? Que se han creado, se han inventado otros seres humanos de carne y hueso, ¿no? Han ideado, han inventado, creado nuevos medios. Entre eso es el motor, como decía, la combustión, que ese es como el ejemplo o la ilustración que siempre recurren los economistas, que aquí hay que hacer otra alusión que a lo mejor a la gente no conoce, pero existen varias escuelas de economía, varias tradiciones, por decirlo así como en el cristianismo existen varias denominaciones, en la ciencia económica existen varias escuelas, y escuelas que están peleadas, o sea, prácticamente a muerte, no se llevan bien, por esto mismo, porque son presuposiciones muy distintas. Una de las escuelas a la cual yo me suscribo, es la escuela austríaca, que es una escuela que enfoca la ciencia en la acción humana, ¿no? Y se dedica a la praxeología, que se le llama, que es el subjetivismo, que es lo que estamos digamos, comentando, mejor dicho, que es los elementos de la acción humana. Pero está la escuela, por ejemplo, keynesiana, ¿no? Que es la escuela que predomina en las universidades y en la política, en la política de las naciones, ¿no? Que es la que tiene esa visión, ¿no? Limitada, y que pone su enfoque en los recursos, ¿no? Y la austríaca pone su enfoque en el ser humano, ¿no? Los recursos, aquí viene una declaración que puede sonar fuerte, ¿no? Que los recursos no son limitados, no lo son. Los recursos físicos no son limitados en el sentido económico. En el sentido físico, claro, ahí usted puede medirlo y tener una medición cercana acerca de cuánto petróleo queda en el mundo, una medición que por supuesto puede estar sujeta a muchos errores, como fueron las mediciones que se hicieron sobre la cantidad de carbón que había en el mundo. Pero en términos económicos puede ser ilimitada. Solo que los medios que tenemos actualmente hacen que ese recurso sea limitado. Pero imagínense a alguien y esta es una ilustración típica también de los economistas austríacos, imagínense que alguien se invente un motor que consuma 4 veces menos petróleo. ¿Qué significa eso en términos económicos? Significa que la cantidad de petróleo que hay en el mundo se cuadruplica, se multiplica por 4. ¿No entienden? En términos económicos. Se aumentó 4 veces la cantidad de petróleo en el mundo si es que alguien se inventa un motor que consuma 4 veces menos petróleo. Claro, ese en cuanto al uso que se le da, claro. Entonces, a ese medio. El trabajo que debería ser el enfoque es cómo el ser humano va creando estos medios y va haciendo más eficiente el uso de los recursos. ¿Me entiendes? ¿Comprenden la idea? Puede Claro que sí. Y aquí ya podemos entrar en teorías conspiranoicas, pero puede que un hombre o un ser humano, un científico o una empresa descubra hacer un motor a combustión a partir del agua. Existe, teóricamente se puede hacer a través de una electrólisis, separando el hidrógeno del oxígeno y haciendo una combustión con eso. De hecho, hay varios científicos que han creado un motor a agua. Entonces, imagínense que se cree, se masifique esto, pues el petróleo dejó de ser un recurso importante en la economía, ¿me entiendes? Y hay algunos que dicen que, claro, que esto se ha evitado hacer, que ya se puede hacer un motor de combustión a partir de agua, pero se evita porque si no colapsaría la economía, ¿no? Colapsaría el sistema. Ahí es donde quería llegar, hermano. Ahí es donde vamos a conectar nuestros temas, entonces. Porque para que exista una visión
de que, y vamos a entrar, ¿verdad? A los inmigrantes, por ejemplo, en Estados Unidos, aunque también me gustaría, hermano, que tocara su perspectiva en Sudamérica, de lo que usted ve a su alrededor, porque no, la inmigración no se limita a lo que pasa en el borde entre México y Estados Unidos, ¿verdad? Esa cosa falsa que hay ahí, esa línea de embuste, sino eso está pasando en todos lados. Pero sí quería conectarlo ya, porque ese enfoque de ver que los recursos son limitados para siempre, enfocado en los recursos, es lo que hace que muchas personas entonces tengan una excusa de decir, si viene mucha gente para acá, entonces vamos a estar perdiendo. Vamos a estar perdiendo empleo, vamos a estar perdiendo comodidades. Realmente es porque es una visión que está interferida, intervenida con una gente, ¿verdad? Por encima, por decirlo de una forma, que está dominando a los seres humanos, que en el caso de nuestro tema hoy tiene que ver con el tema del Estado. El Estado ha hecho que esta mentalidad sea más, ¿verdad? Más obvia para la gente, aunque no sea cierta, porque ellos mismos limitan los recursos, porque ellos mismos han puesto su mano para limitar o engañar a la gente a pensar que eso es así, porque entonces todo el mundo piensa que el recurso de Estados Unidos es un recurso limitado porque es ellos los que dominan eso allí, así que esta es nuestra parte del, ¿verdad? Pues, de la pizza, esta pizza es de nosotros y si viene alguien a comerse un pedazo tenemos menos. Así que, hermano, yo sé que usted tiene mucho que decir ahí y me gustaría entonces que comenzáramos por ahí, a menos que Luisa tenga que aclarar algo más para seguir por allá. No, exacto. Cuando menciona esa parte de que las personas tienen esa excusa, es basado también en que han vivido en un sistema, como ya dijo Joseph, un sistema que tiene como base la economía keynesiana, que se basa en la escasez de los recursos. Y a mi entender, eso es básicamente es una estrategia de miedo, de poner miedo a las personas. Y si eso tú lo enseñas en las escuelas, si eso tú lo enseñas en las universidades, si eso tú lo enseñas en la familia, eso se va a seguir promoviendo a través de las generaciones. Y no solamente eso, después le añades también un sentimiento nacionalista, un sentimiento patriota, un sentimiento de que todo el territorio te pertenecen los empleos, te pertenecen las fronteras de ese dicho territorio. Pues entonces, o sea, no es para menos que nosotros tengamos estas reacciones de las personas. Incluso hermanos cristianos que han caído en esto, en definir el territorio en sus propios términos y no en los términos bíblicos, ¿verdad? Que eso le pertenece al Señor. Bueno, el Salmo 24 dice que del Señor es la tierra y su plenitud y todos los que en ella habitan. Así que esa debería ser la fe fundamental del cristiano, ¿no? Y por tanto el dueño último y el soberano que puede decidir quién entra y quién no a la tierra es el Señor, y Él ha dicho que el hombre debe habitar. Bueno, hermano, aquí hay un montón de mitos que podríamos tener una serie de programas hablando acerca de muchos mitos que son instrumentos de los estadistas para, por ejemplo, impedir o oponerse, mejor dicho, a la inmigración. Muchos mitos. Uno de esos, por ejemplo, para que ustedes vean lo impactante que puede llegar a ser desmitificar. Por ejemplo, decir en la universidad, en la política, se habla del desempleo, se habla de que hay una tasa de desempleo y que, por ejemplo, la administración de Donald Trump, creó, fíjense la locura. Bueno, aquí uno que conoce un poco la teoría económica puede identificar todas estas locuras, unas cosas, pero que uno dice, ¿cómo? Creó tantos miles de empleos. Donald Trump, sentado en una silla, creó empleo. ¿De dónde la vio? Si para crear empleo usted tiene que crear empresas, y para crear empresas usted tiene que tener un fin y tener claro los medios, tener el conocimiento, que es un conocimiento no articulable, no es una cosa que se puede ingresar al computador, se hace una función y ¡bam! Creaste una empresa y vas a tener los recursos y vas a crear empleo, ¿no? Pero eso es lo que teníamos en mente, ¿verdad? Eso es lo que tenemos en mente debido a que lamentablemente
se nos ha discipulado desde chiquitito a través de los medios de comunicación, de la televisión, de la propaganda, a través del colegio, de la educación pública, se nos ha metido esta cosa en la cabeza y creemos que el mundo se maneja así. En realidad no se maneja así el mundo, ¿verdad? No es así. Uno de los mitos, por ejemplo, y una declaración que puede sonar a la vez que rimbombante y al mismo tiempo que escandalosa, es decir, que no existe, hermano, el desempleo. No existe el desempleo, digamos, voluntario. No existe el desempleo voluntario, ¿no? Me equivoco, el involuntario, ¿no? El voluntario es el que existe, ¿no? Aquel que no quiere trabajar, que quiere estar sentado viendo tele, eso es inevitable, ese es un desempleo voluntario que decidió. Pero el desempleo involuntario, aquel que dice, yo no consigo trabajo a pesar de que quiero, no existe. Siempre y cuando no haya alguien que esté interviniendo el libre contrato entre dos personas para poder llegar a un acuerdo laboral, ¿no? Si hay uno que está interviniendo, esa libre asociación, en este caso ustedes ya se darán cuenta de quién estoy hablando, ¿no? Si hay uno que está encima diciéndole a esas dos partes que van a celebrar un contrato laboral, diciéndole lo que tienen que hacer, lo que no tienen que hacer, cuánto tiene que ser, cuánto no tiene que ser, etcétera. Si no existe nadie, no existiría el desempleo, digamos, involuntario. ¿Mm? Les voy a poner las imágenes más horrendas para el estatismo o el socialismo. Que llegue un empresario, ¿no? Ese empresario que se pone las imágenes así gordo, con anillos, relojes, un Rolex, ¿no? Con cadena de oro y bien así vestido, pero bien gordo, ¿verdad? Se parece mucho a los presidentes socialistas, extrañamente. Si ustedes se fijan, es como ver un Maduro, una cosa así. Pero resulta que es un capitalista. Aparece, y de repente aparece un haitiano flaquito, desnutrido, ¿no? Y entre ambas partes van a celebrar un contrato laboral. Y en ese contrato laboral, esa imagen, lo que piensa el socialista, lo que piensa el estatista, porque para mí son sinónimos, todos aquellos que quieran abogar porque el Estado regule esto, para mí es un socialista, no importa si es de derecha o de izquierda, todo aquel va a ver esa situación y va a decir, pero ¿cómo es posible que permitamos que se celebre ese contrato? Hay que intervenir. ¿Por qué? ¿Hay ahí alguna violencia de parte del capitalista sobre el haitiano? ¿El capitalista está obligándolo a celebrar un contrato? ¿Está obligándolo o está esclavizándolo? No, porque si es voluntario, si ambas partes acceden, ¿no? Es algo que es totalmente justo y no se puede, no le podemos decir al haitiano lo que tiene que hacer o lo que no tiene que hacer, ¿no? Ahora, si usted dice que el haitiano está trabajando por muy poco, entonces usted, ¿por qué no le ofrece usted mismo un trabajo al haitiano y le paga más, verdad? Pero si le impide al haitiano contratarse con el capitalista, usted le está impidiendo tener un sueldo, tener una remuneración que por más que usted lo vea que sea escasa, o sea, que sea muy poca, pues, ¿qué ofrece usted aparte de eso? Digamos, ¿qué ofrece? Entonces, esa es la cuestión. Si no hay alguien que intervenga y que regule esa libre asociación entre ambos, ¿no? En este caso, entre el capitalista y el haitiano, pues lo que va a surgir ahí es un empleo. Usted podrá decir que es un empleo indigno, podrá decir lo que sea, pero si no puede ofrecer algo mejor, pues, ¿qué mejor que eso? ¿Entiendes? No hay nada mejor. Y si no, hermano, y si no existiera entonces esta regulación, esta intervención, entonces no solamente tendría esa opción, tendría claro, una multitud de opciones porque habría libertad. Claro, porque también no tenemos en mente el costo de oportunidad de que el Estado intervenga en toda la economía, que es un costo grandísimo, ¿no? En el que hay. Son muchos los recursos que se pierden debido a esa intervención, ¿verdad? Pero bueno, este es uno de los mitos que podríamos desarrollar mucho más a hondo sobre la idea del desempleo, que un verdadero economista cuerdo, ¿no? que estudie la economía correctamente,
Nunca diría que existe el desempleo involuntario. Ahora, es distinto que si yo, por ejemplo, que estudio economía, soy doctor en economía, supongamos, ¿no? Y llego a una isla, supongamos que en Cuba mueren todos los Castros, se destruye el gobierno y quedan solamente los cubanos. Y llego yo y digo, oye, yo soy doctor en economía, deberían contratarme. Y los cubanos dirían, sí, pero ¿y de qué nos sirve un doctor en economía? Aquí necesitamos es reconstruir el país, que si quieres ayúdanos a arar, si quieres ayúdanos a construir las casas, a pintar, pero no necesitamos aquí un economista, ¿no? Ahora, si nos ponemos más abstracto para que se entienda más, puedo decir que yo soy ingeniero aeroespacial y llego a una isla donde hay personas que son, por ejemplo, indígenas, y que yo llego y digo, oye, ¿por qué no me emplean a mí que soy ingeniero aeroespacial? Y los indígenas me podrían decir, oye, ¿y qué es eso de aero qué? ¿Qué cosa? ¿Ingeniero qué? Mira, lo que nosotros necesitamos es que tú vayas a pescar o que tú vayas a recolectar madera, pero, y por más que yo insista en que yo soy ingeniero aeroespacial, aerodinámico y todos los doctorados que quiera, nadie me va a emplear. Yo podría insistir, seguir insistiendo, pero deberían contratarme. Pero si sigo insistiendo, si sigo porfiado en eso, pues no voy a tener empleo. Lo que no quiere decir que no haya oferta de empleo. ¿Entienden? Usted dirá, no, sí, pero es que si se contrata yendo a buscar madera, va a ser un empleo indigno comparado a lo que sería ser un ingeniero en la NASA aeroespacial, ¿verdad? Claro que sí, pero eso no lo está demandando ese mercado. ¿Me entienden? Está demandando otra cosa. Ahora, si yo me sigo insistiendo que soy ingeniero aeroespacial, pues voy a quedar desempleado. Y ese desempleo es voluntario, porque yo no quise contratarme en otras, digamos, áreas, sino que en la mía, ¿verdad? Y ese es el problema que tiene también la mayoría de los seres humanos, que creen que cuando viene un inmigrante, le va a quitar el empleo. ¿Bien? Cuando en realidad el inmigrante lo que está haciendo es trabajar en los empleos que en una nación próspera nadie quiere trabajar. ¿Entiendes? Y ojo aquí, y aquí ya vamos a entrar de lleno al tema. Cuando un emigrante que se va de un país a otro, nadie se va de Miami a Cuba, ¿verdad? Nada más que un turista con harto dinero va a mirar Cuba nomás, a satisfacer sus deseos, ¿verdad? Pero nadie va de Miami a vivirse a Cuba, nadie. Nadie que esté en sus cabales, ¿verdad? Puede que exista, pero es muy raro, ¿verdad? Sería la excepción y la excepción confirma la regla. Pero la mayoría quiere irse de Cuba a Miami, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la gente siempre quiere irse a donde están, digamos, la prosperidad, donde está la capacidad de desarrollarse, la capacidad de poder obtener riqueza, la capacidad de que no te coaccionen cuando tú descubres medios para poder conseguir los fines que estás buscando, ¿verdad? ¿Me entiendes? Entonces, el cubano dice, bueno, yo tengo aquí en Cuba, mi fin es poder prosperar, tener una casita, tener una vida más o menos como yo creo personalmente, subjetivamente, que es digna, ¿no? Porque eso depende de cada persona. Entonces, ¿cuáles son los medios que tengo? Bueno, quedarme aquí en Cuba y ganar $3 mensuales, o irme a Miami y ganar $70 mensuales, por decir algo, ¿no? Para decir alguna cifra que sea impactante, ¿no? Porque para alguien que vive en Miami, ganar $70 mensuales es una miseria, pero para un cubano debería ser casi que millonario, ¿verdad? Pero yo solo estoy dando cifras así como para que se entienda la diferencia y se vean por ambos lados. Por supuesto que un cubano cuando llega a Miami no gana $70 mensuales, creo que gana un poco más, ¿verdad? Entonces, vemos que se ven las diferencias ahí y la gente emigra donde se están demandando más, digamos, mano de obra que se le llama en economía, ¿verdad? Pero en realidad se demanda trabajo de personas. Entonces, si el regulador regula todas estas cosas, lo que está haciendo es lo mismo que hace el Estado en Cuba, regular las interacciones entre las personas. Usted no puede ganar más de esto, usted no puede hacer esto, usted no puede prosperar, ¿entiendes? Le está cortando
las piernas, por decirlo así. Entonces, si el Estado, cuando llega el cubano a Miami, el Estado le empieza a regular que usted no puede ser contratado porque usted no es ciudadano, ¿qué le está haciendo? Cortándole las piernas, cortando las patas, decimos. ¿Mm? ¿Y por qué lo está haciendo? Lo está haciendo en virtud de aquella enseñanza, no sé cómo llamarla, no, yo le llamaría satánica, de que los recursos son escasos, en el sentido objetivo, ¿no? Y si un cubano se está llevando, por ejemplo, ya que hay muchos mitos que hablar, se está llevando, por ejemplo, un sueldo, muchos dirían, oye, se está llevando un montón de dinero, pero que es de este dinero que es escaso y que es limitado, ¿no? Bueno, eso no existe, pero porque se imprimen diariamente millones de dólares, ¿no? Pero se lleva plata y se lleva plata que podría haber sido de nosotros, los ciudadanos estadounidenses, o los ciudadanos chilenos, o los ciudadanos franceses, o sea lo que sea. Y más encima se los está llevando, llevando esos dólares a la familia cubana. Estamos perdiendo porque se están enviando divisas para allá. Así que, ¿qué hace el Estado? A través de una política que también es satánica, con la excusa de que es una sanción al gobierno cubano, impidiéndole que los cubanos en Miami puedan ayudar a sus familias en Cuba. ¿Entiendes? O sea, yo no veo otra más forma de llamarle a esto que satanismo, una forma satánica de hacerle la vida imposible a las personas. Imponiéndole un nuevo, o sea, tratando de que no persiga sus fines, porque el fin de esa persona es ayudar a su familia. De hecho, yo diría que ese es un fin que tenemos en común, básicamente todos los seres humanos de este planeta, porque tiene que ver con el mandamiento del Señor. Claro. Ahora enfoquémonos en el inmigrante, en el ser humano. Claro. ¿No? Lamentablemente en la universidad, ¿no? Y también en la economía y también en la sociedad, se ve al inmigrante, se ve como un factor, ¿no? No se ve como una persona, es un factor que puede ser perjudicial, ¿no? Cuando hablamos de inmigrante, a menudo entonces en la discusión política no se piensa en individuos, no se piensa en seres humanos, se piensa en invasión. ¿No? De hecho, okay, interesante que usted diga eso, hermano, porque aquí, por lo menos en Estados Unidos, la inmigración, el servicio de inmigración, si se le puede llamar servicio, está dentro de lo que le dicen aquí el DHS. El DHS es Department of Homeland Security, seguridad. O sea, y seguridad es, cuando digo seguridad, es seguridad. O sea, es como si nos estuviesen invadiendo. Cuando tú vas a una oficina de esta, tú lo que vas a ver es un montón de personas armadas, con placas, tratando a estos inmigrantes. O sea, están invadiéndonos, teníamos que protegernos. Es lamentable, es terrible, porque lo que son los inmigrantes, si uno lo ve, son seres humanos de carne y hueso, sufriendo la necesidad de tener que dejar su país. O sea, ¿quién de nosotros, no sé, a lo mejor a alguien puede hacer a varios, pero personalmente yo creo que a la mayoría de las personas debe ser un dolor grande tener que dejar su tierra? No es una cosa fácil, ¿no? Tener que dejar su hogar, el lugar donde nació, por necesidad, no porque, oye, me gustaría irme a vivir allá porque debe ser lindo y quisiera, no, sino por necesidad. Y la mayoría de los inmigrantes lo hacen por necesidad, no por gusto, y se van solamente con lo opuesto prácticamente, ¿no? Como con la cola entre las piernas, ¿verdad? Como un perrito. Así lamentablemente. Pero ¿qué pasa? Que cuando se ve todo desde la perspectiva estatal, socialista, y esto para mí, derechas e izquierdas ven esto desde la perspectiva socialista, yo no discrimino derecha e izquierda, para mí son lo mismo, lo que están viendo es un factor que es perjudicial para su negocio. No lo veo de otra forma, no puedo verlo de otra forma. No están viendo ahí un ser humano que está sufriendo, está padeciendo las consecuencias de un gobierno tiránico o las consecuencias de una política, digamos, destructiva, ¿sí? Que es, por ejemplo, la cubana, que es, por ejemplo, la venezolana, que es, por ejemplo, la haitiana, que es la más terrible de estas tres, ¿no? Los haitianos
bueno, aquí se revela lo racista que somos en América, en toda América, no en Estados Unidos, sino en toda América, que creemos que los venezolanos la están pasando más mal que los haitianos, como lo que se cree, y los haitianos la están pasando más mal que todos nosotros durante muchos años. Yo no sé cuándo la han pasado bien, lamentablemente, o sea, no sé cuándo la han pasado bien. Entonces, ¿qué pasa con esto, esta visión? Es que pena es un factor y como que no, hay que sacar este factor porque si no nos va a ir mal. Se abstrae todo, ya no es algo personal, ya no es algo, ya no es de persona, ya no es un gobierno verdadero, sino que es una abstracción, es una estadística. Y interesantemente, Estado, estadística, está muy vinculado, ¿no? Y todo eso con la abstracción y claro, ¿no? Ahí no hay más que sangre fría, ¿no? Una especie de serpientes trabajando en ese lugar, ¿no? Pero bueno, todo fenómeno, como hemos hablado, debe ser interpretado a la luz de un instrumento de análisis, un instrumento analítico. ¿Sí? Y claro, los estatistas tienen su instrumento elaborado en las universidades, elaborado por académicos. Y esto es lo que hemos estado discutiendo, ¿no? Más, digamos, más relajadamente. Y ese instrumento, por supuesto, es la estadística y la economía que se enseña en las universidades. Y con esto ustedes ya van a poder ver más fácil que, claro, si nosotros vemos que son los recursos escasos, objetivamente, ¿no? Escasos, y que la economía y la política debe de enfocarse en eso, pues ya no nos importa tanto el ser humano, ya no nos importa tanto el humano en sí mismo. ¿No? Claro, el político en sus cartas, en su propaganda va a decir que sí nos importa el ser humano, pero el ser humano que es nuestro, el de nosotros, ¿no? ¿Sí? Y ahí se crea toda un mito. Literalmente el de nosotros, o sea, nosotros le pertenecemos a ellos, básicamente. Pero eso, fíjense, hermano, eso es la propaganda solamente, porque luego cuando pasas al ámbito interno, ya en el interno están, ya hay otros nosotros. ¿No? Se crean otras facciones internas. Pero cuando es digamos, a nivel nacional, con otras naciones, ya ahí todos nos abrazamos, somos todos nosotros. Pero cuando es interno, ahí hay a todo nivel, hermano, a todo nivel, esto es desde hasta los vecinos. ¿Sí? A los vecinos, porque es del, no sé, porque es del partido de fútbol del enemigo, ¿no? Y no es de mi partido de fútbol, hasta que es el partido político de los liberales, el partido político de los conservadores, etcétera, ¿no? Entonces, ahí, en todo nivel hay esta división, ¿no? Pero cuando es estatista, claro, todo se aúna a favor del Estado de nación, basado en todos estos mitos, en todas estas cosas que se enseñan en las universidades, en los colegios, en los medios, y claro, basado en estas presuposiciones, en este instrumento analítico, pues tiene cierta lógica, ¿verdad? Si los recursos son limitados, ¿no? Y objetivamente limitados, si vienen más inmigrantes, vienen en masa, hermano, en una nación que tiene, ¿cuántos tiene Estados Unidos en estos momentos de habitantes? 300 millones, creo que son, 300 millones. 50, más o menos, algo así, ¿no? Uh-huh. Por ahí creo que anda, que entre 1 millón de inmigrantes, ¿qué causa? Tener más riqueza. Tener más riqueza. Claro, pero no hace nada. Aceptando las presuposiciones estas, ¿no? No hace nada. No hace nada, es como que te entre una hormiguita a tu hogar y se come un grano de arroz, ¿no? Suponiendo que el grano de arroz es objetivamente escaso, solamente tienes 1 kilo de arroz. Suponiendo que no se puede crear más arroz, ¿no? Suponiendo eso, ¿no? Ahora, analizándolo desde la perspectiva de la escuela austriaca o del instrumental analítico de la escuela austriaca que hemos más o menos hablado al principio, podemos ver que el ser humano es un factor de riqueza, un factor de que para poder prosperar tiene que servir a su prójimo, ¿verdad? Tiene que hacerlo, ¿no? Y además de eso, hermano, en las naciones que son más prósperas, y aquí hay otro factor económico, que para poder obtener mayores sueldos, mayores remuneraciones, se necesitan no políticas de derecha o políticas de izquierda, se necesita en economía unas tasas elevadas de capitalización. Con tasas elevadas de capitalización, ¿qué quiero decir esto? Que, por darlo en términos así bien coloquiales, ¿no?
a mayor porcentaje de capitalización, esto es de que, por ejemplo, ya no aro la tierra con un rastrillo, sino que digamos, con un tractor, ¿no? Un tractor bien grande, que me hace, la producción que hace es la producción que haría un ser humano en un mes, ¿no? El tractor lo hace en un día, prácticamente, ¿no? Por dar algún ejemplo así a la pasada, ¿no? Entonces, a mayores tasas de capitalización, ¿qué es lo que pasa? Que los factores se hacen más productivos. Los trabajadores se hacen mucho más productivos y hacer más productivo, esa tasa de porcentaje que creció, pues hace que sus remuneraciones sean mucho más altas. Entonces, lo importante es que una nación, si quiere prosperar, sus tasas de capitalización sean altas, ¿no? Y cuando empieza a ser la tasa de capitalización alta, empiezan a haber trabajos, ¿no? Como por ejemplo, las personas que van a hacer el orden en la casa, ¿no? Como quienes limpian y todo eso. Claro. Un empleado doméstico, Ahí está la palabra, no me salía. Empleado doméstico. Cuando en una economía empiezan a crecer las tasas de capitalización, las remuneraciones empiezan a ser muy altas. Entonces el costo de oportunidad que tiene una persona, por ejemplo una mujer, en contratarse en una casa a un sueldo que es muy bajo en comparación al sueldo que tendría contratándose con una empresa, ¿no? No, yo me voy con la empresa, diría la mujer, ¿verdad? Entonces, los que tienen necesidad de contratar a estas empleadas para que les haga el aseo, tienen que pagar demasiado, ¿verdad? Y por tanto no se pueden dar ese lujo. ¿Mm? ¿Qué pasa? Que la demanda sigue estando, pero que yo no quiero soltar tanto dinero, no quiero pagarle lo que le pagaría el sueldo de una empresa a esa mujer, no quiero igualarlo, ¿verdad? Pero cuando llegan inmigrantes, pues llegan dispuestos a que le paguen menos de lo que afirman las tasas de capitalización. ¿Me entienden? Llenando un hueco que ha dejado la prosperidad misma. ¿Me entienden? Porque se necesita, se demandan, pero no se demandan tanto porque no están dispuestos a pagar tanto por eso. ¿Me entienden? Entonces aquí nadie ha perdido, sino que se ha ganado. ¿Me entiendes? Por eso es que típico que hay un video en Facebook que se hizo famoso de un inmigrante venezolano que se fue a Estados Unidos y que le decía a Maduro que, mira Maduro, aquí estoy limpiando posetas, esto, ¿cómo se llama? Las WC, pero limpiando posetas tengo mucha más plata que cualquier venezolano en estos momentos, gano mucha más plata, ¿me entiendes? Y claro, uno dice, qué trabajo más indigno, pero él estaba dispuesto. Y aquí viene otro factor importante del inmigrante, que es, nuevamente, es a la luz de un instrumento analítico que interpretamos estos fenómenos. Uno de los instrumentos que nos da la economía es la preferencia temporal, ¿no? La preferencia temporal se define como aquella, digamos, propensión a consumir hoy en vez de mañana. ¿Entiendes? Entonces, cuando es muy alta esa preferencia temporal, y lo que pasa es que preferimos consumir ahora. Entonces nos gastamos todo, en vez de consumir mañana, pero consumir más. ¿Entiendes? ¿Qué pasa? Que en las economías que han prosperado, esto es una paradoja, ¿no? Porque la economía que ha prosperado, que ha mantenido las tasas de capitalización en crecimiento, una vez que crecen, las personas de esa economía que prosperan, ya su preferencia temporal ya no es baja, sino que empieza a ser alta. Empiezan a querer consumir, ¿no? Que sale el iPhone nuevo, me lo compro. Después pasa un año, ni siquiera un año, creo que pasan como 7 meses, y sale el nuevo iPhone y ya lo cambio, ¿verdad? Su preferencia temporal ya es muy intensa, muy alta. ¿Mm? ¿Y el inmigrante qué pasa? Que viene con una preferencia temporal muy baja, muy bajita. O sea, hay un montón de ejemplos, hermano, un montón de ejemplos. Acá en Chile hay un venezolano que me comentaba un hermano que llegó acá a Chile y su preferencia temporal era tan baja, hermano, que él desayunaba un vaso de Coca-Cola en la mañana, almorzaba un sándwich. ¿Por qué? Porque necesitaba ahorrar para traerse a su familia de Venezuela para acá. ¿Cuán productivo era ese ser humano?
un montón, porque tenía 2 trabajos, 2 turnos, trabajaba el día entero, ¿entiendes? Pues, y su preferencia temporal era baja, era el ahorro. Y bueno, hermano, aquí necesitamos un estudio, varios años de economía para poder entender muchos factores, ¿no? Pero cuando la preferencia temporal es muy baja, ¿no? ¿Qué pasa? Que las tasas de capitalización aumentan porque el ahorro es la base de la inversión, de la capitalización, Exacto. no la impresión de billetes, ¿me entiendes? Y las tasas de, digamos, las tasas de interés en una economía sana, no loca como las que tenemos en nuestras naciones, las tasas de interés, cuando la preferencia temporal en esa economía es muy alta, las tasas de interés son altísimas porque el ahorro es muy bajo y la gente quiere gastar ahora, no quiere ahorrar. Porque, ¿qué pasa si yo ahorro harto dinero? Pues va a llegar alguien y dice, si tú me prestas ese dinero, yo te lo voy a devolver con un 20% de interés. Y tú dices, no estoy tan interesado, te doy un 25, un 26, ya bueno, ya me gustó, ya, y un 26% de interés, ¿verdad? Pero si no tengo ahorro, eso no existe. No hay Entonces, nada. las tasas de interés bajan porque debido a que nadie ahorra, son muy pocos los que ahorran, ¿no? O sea, las tasas de interés aumentan mucho, ¿entiendes? Debido a que no hay ahorro, no hay nada, ¿entiendes? Porque no hay oferta de ahorro. ¿Y qué es lo que pasa entonces? Que esa preferencia temporal hace que la economía solo se transforme en una economía consumista. Y si no tiene nada que ofrecer al exterior, sino solo consumir, esa economía se está suicidando. ¿Me entiendes? Porque usted tiene que ofrecer algo a cambio. Siempre he dicho que en una economía de un país es lo mismo la economía de una familia que la economía de un país, ¿no? O sea, no es lo mismo en el sentido que exactamente lo mismo, pero es la misma lógica. Si una familia no tiene nada que ofrecer al resto de familia y al resto de la economía y solo consumir, pues se va a consumir todo lo que tiene y va a quedar en la pobreza. ¿Entiendes? Va a quedar en la pobreza. Exacto. Necesita ofrecer algo. ¿Entiendes? Yo quería intervenir rápido para hacer una recapitulación de lo que acaba de decir, porque si lo miramos desde la perspectiva del inmigrante que llega a un país X a trabajar, realmente ese inmigrante lo que va a hacer es ahorrar capital. Y con ese capital se produce el capital. Por eso yo decía ahorita, y interviniendo en lo que usted dijo también, es que cuando una persona llega a un país a trabajar, no la hace más pobre, la hace más rica a ese país, porque esa persona, al tener, ¿verdad? Esta temporalidad de que ve las cosas a futuro, que dicho sea de paso, esa debe ser la visión de un cristiano. Todo debe verse a futuro. Nosotros estamos construyendo por el reino de Dios que no tiene fin, así que nosotros debemos mirar todo siempre hacia el frente. Estos inmigrantes nos enseñan a nosotros esas cosas. Entonces, se ahorra capital, se ahorra dinero o se ahorra para comprar máquinas, instrumentos, crear empresas, porque entonces muchos de estos, y aquí en Puerto Rico eso pasa mucho, muchos de los cubanos que vinieron para la revolución que hubo, vinieron aquí a trabajar y son empresarios que ahora mismo, donde quiera que uno va a un sitio que es propio del lugar, no algo que venga de Estados Unidos, sino de aquí, muchos de esos lugares son dueños cubanos. Bien interesante y tengo amigos que son descendientes de estas personas, que son las personas más productivas que yo conozco en toda esta isla. La cosa es que vienen a enriquecernos, no nos vienen a empobrecer. Esta mentalidad es satánica definitivamente, Yusef, porque nos hace ver las cosas al revés. Fijémonos, yo traté de dar el instrumento, de explicar un poquito el instrumento, ¿no? Ahora aterricémoslo, ahora veamos bien las implicaciones de todo esto. Fijémonos que lo que decía usted, hermano Millo, el Estado vela por el presente ahora. La preferencia temporal de lo que representa aquella cosa que llamamos Estado es absolutamente intensiva. Yo creo que no hay cosa más alta, no hay preferencia temporal más alta que la que tiene el Estado. ¿Me entiendes? En el sentido de ahora, consumir ahora, ¿no? Por la lógica misma del Estado, ¿no? Porque acá en Chile son cada 4 años, creo que en Estados Unidos son cada 6 años que se vota, se cambia de administración. Cada 4. ¿Cada 4? Anteriormente era cada 6 años, ¿verdad?
me No, parece. no, por lo ¿No? menos No estoy seguro. dependiendo de lo que estemos hablando, O pero sí, en general 4. sí, creo que hay algunas partes donde la legislatura sí son cada 6, hay partes que son cada 4 años, los gobernadores, los presidentes y todo eso. Bueno, no es mucha la diferencia que digamos que se haga. La cosa es que tú tienes 4 años como político para poder saquear. Claro, digámoslo Exactamente. eufemistamente, para poder obtener los mayores beneficios para tu partido político, ¿verdad? O para los representados, entre comillas, los mayores beneficios. Entonces tienes poco tiempo y no tienes seguridad de que vas a ser reelegido o va a ser reelegido tu partido. Entonces la preferencia temporal es muy alta. De modo que, fíjense, y para aterrizarlo, ¿cómo es que Estados Unidos, cómo es que Chile, cómo es que todas las naciones, todos los estados, mejor dicho, están financiando esta crisis del COVID? Con deuda. Fíjense, cuando la preferencia temporal, perdón, es tan intensa, que no puedes reprimirte por el simple hecho de que no tienes dinero para consumir o no tienes medio para consumir, entonces se quiebra esa barrera y empiezas a entrar en la deuda. Y cuando entras en la deuda, tú ya futuro no tienes. Futuro no tienes. Pero, ¿qué pasa con el Estado? Porque por último, las consecuencias son para ti y a lo más para tu familia, que son terribles también, ¿no? Pero son a nivel personal. Pero con respecto al Estado, los políticos no sufren las consecuencias. ¿Quiénes sufren las consecuencias? Las futuras generaciones, que van a tener que pagar toda la deuda por haber el Estado y los ciudadanos haber querido consumir ahora, en vez de apretarse el bolsillo. Ni siquiera apretarse el bolsillo, porque no tenían nada en el bolsillo, ¿no? Porque ya se lo habían gastado todo. Entonces, el Estado no ve el futuro. Y como bien decía el hermano Millo, el hermano José, el inmigrante tiene una preferencia temporal tan baja. Les voy a dar un ejemplo de lo que es como mi familia. Yo al principio les decía que vengo tengo una ascendencia siria y también de parte de mi madre tengo una ascendencia española, italiana. Y en el caso de mi padre, como les conté que viene de Siria, él nació en Alepo, se fueron a Venezuela, a Caracas. Se fueron con lo opuesto, como la mayoría de los inmigrantes. Y imagínense usted en la condición de un inmigrante sirio en aquellos tiempos, ¿no? No podemos decir que era muy próspero, porque los prósperos en Siria en aquel tiempo eran contados con las manos, con los dedos de las manos, ¿no? Y tenían que ser políticos, porque la mayoría son políticos los que son prósperos en esos países. Lamentablemente porque se lo ha enseñado a Occidente así, ¿no? Porque Occidente le enseñó a esas naciones en África y en Asia a que la forma de prosperar es a través de la política. Bueno, eso es una idea que tengo, que fue Occidente que le enseñó a esos países. Se vinieron con lo opuesto. Y fíjese que mi papá me contaba que mi abuelo iba a trabajar con una carreta y lo levantaba a él, lo paraba a mi padre, porque es el hijo mayor, el varón mayor, lo levantaban a las 4 de la mañana, 5 de la mañana, a ir con la carreta. No sé en qué trabajaba, pero recuerdo que me contaba mi padre que con la carreta iban a trabajar a esa hora de la mañana, ¿no? Tempranísimo, y mi papá con 10 años, estamos hablando de 10 años. Un estatista diría, ¿cómo un niño puede hacerlo trabajar? ¿Tenía algo mejor que hacer? Podía quedarse en la casa y padeciendo hambre, ¿verdad? Resulta que en la historia de la humanidad siempre los niños han trabajado. Es una gran bendición de naciones prósperas que los niños ya ahora se puedan dedicar al estudio y puedan dedicarse a otras cosas. Pero eso es una bendición que tenemos gracias a las grandes tasas de capitalización. Fíjense cómo estamos aterrizando toda la teoría económica, ¿no? Pero así no era siempre, sino hasta el último segundo en la historia de la humanidad, que los niños ahora pueden disfrutar de estar en sus casas, estudiando, yendo al colegio, ¿no? Todo ese cuento. Entonces, mi abuelo, mi padre, trabajando duro, durísimo, ¿cuánto? 14 horas al día, ¿no? Llegando a la casa a solo descansar para despertarse al día siguiente a seguir trabajando. ¿Cuál fue el fruto de todo ello? Como bien decía mi hermano José Millo, ahora mi abuelo tiene 3 restaurantes en Caracas. Lamentablemente esos restaurantes ya ahora su valor no está muy bueno, pero por causas políticas, no por causas económicas, ¿no? Mis padres cuando se casaron, nos tuvieron a mí y a mis hermanos, nos vinimos a Chile
después que salió Chávez, en el año 2000, ¿no? Nos vinimos a Chile, y mis padres también lo pasaron súper mal acá en Chile, a tal punto que vivimos acá en Chile se llama Media Aguas, que es una caseta construida con madera, una casita prefabricada, es casi que con 2 ambientes solamente, y ahí vivimos toda la familia durante varios meses, y mis padres trabajando en lo que se llaman acá en Chile ferias, que se ponen entre los días de semana, donde se venden fruta y verdura, y mis padres ahí vendiendo, compraban en juguetes de estos chinos y los vendían, ¿no? Y la cosa es que mis padres, con todo el esfuerzo, lograron luego, con años de trabajo, ya tener una empresa, compraron bienes de capital, máquinas de coser, compraron ya luego una casa, pudieron ampliar un taller y ahora fabrican ropa y venden ropa. ¿Entiendes? ¿Y de dónde salió eso? ¿De ayuda del Estado? No, porque mi padre nunca ha tenido ayuda del Estado, porque mi padre es un inmigrante ilegal. Él nunca pudo solucionar sus documentos y nunca le interesó, pero no es una cosa que a lo mejor lo pudo haber hecho, pero como nunca le interesó, nunca lo hizo, ¿no? Y no, mi padre no existe en términos estatistas en Chile. Eso es lo más loco, no existe. Así que nunca pudo tener un beneficio estatal, ¿no? ¿Y cómo lo pudo hacer? A través del trabajo duro y de la lógica de la acción humana, de imponerse un fin. ¿Cuál era su fin? El fin que tiene la mayoría de las personas que tienen un corazón, ¿no? De hacer prosperar a su familia, ¿verdad? De buscar medios, ¿no? Y poner a trabajar esa lógica de la acción humana, y al poner a trabajar, pues, mire lo que logró en este sentido mis padres. Otros inmigrantes también logran y pueden lograr cosas mucho mejores o cosas un poco más bajas, pero lo logran y son productivos. Y los inmigrantes son la mayoría de los mejores ejemplos de gente productiva. Entonces, cuando una nación empieza a rechazar al inmigrante, lo que está rechazando es lo que representa él, el inmigrante. Una persona que es responsable, que es productiva, y yo no quiero competir con esa persona. Yo estoy bien así como estoy, me gusta el relajo y quiero que me contraten a mí, y si viene él a competir conmigo, claro que lo van a elegir a él, y eso no puede ser. Y yo no quiero cambiar mi condición de vago. Bueno, no tanto de vago, pero casi de vago, ¿no? En la que me paguen todos mis beneficios, porque tenemos la tonta idea de que cuando a mí recibo mi sueldo, todos los beneficios estatales, como son los seguros, la salud, son pagados por mi empleador, pero no por mí. Esa es una ridiculez, porque si yo soy empresario y contrato a una persona, a mí no me importa para dónde se va el dinero, sino que yo sé que esta persona me cuesta esto, me cuesta 100, y a lo mejor yo como trabajador llego y recibo 60, y digo, yo no pago la salud ni el seguro, porque yo recibo los 60. ¿Y dónde quedaron los 40? Fue en pagar seguro y salud y todas esas cosas, ¿no? ¿Y cuánto le salió al empresario? Le costó 100. Entonces yo como empresario en mi contabilidad sé que esa persona que yo contraté me costó 100. Pero si viene un inmigrante y me dice, ¿sabes qué? A mí no me contrate, no me haga un contrato formal. Yo trabajo por usted de palabra y así sale más barato. ¿Entiendes? Entonces me conviene pagarle 80 a él. Me ahorro 20. ¿Me entiendes? Me ahorro 20. Entonces, el ciudadano dice, no, porque yo cumplo con todas las cosas, yo soy un ciudadano responsable, ¿cómo es posible que este venga a competir de forma desleal conmigo? Es porque ahí hay un factor que no es económico, es un factor político, ¿entiendes? Es un factor político. Entonces, todo esto está enmarañado, está lamentablemente destruido por un factor político, no por un factor económico. No es la economía, es la política lo que causa el miedo principalmente, y un miedo injustificable, como hemos estado diciendo, y también las pérdidas como las pérdidas de poder obtener mayor productividad. No sé si sí, no. Yo quería comentar sobre todas esas cosas que he estado hablando ahora, sobre lo del factor tiempo, factor temporal y todas esas cosas, ¿verdad? Que me sorprenden porque lo veo a diario. Me doy cuenta cómo el Estado utiliza unos medios nefastos para evitar de que el inmigrante pueda pensar y pueda trabajar a futuro y pueda ahorrar a futuro.
Y, por ejemplo, ya lo hemos hablado aquí anteriormente, uno de esos ejemplos es, por decirle, el permiso de trabajo. En Estados Unidos, aquí un permiso de trabajo cuesta aproximadamente $500 plus el gasto del abogado que te lo haga, porque hay una ley establecida, ¿verdad? Una regla, una pseudo ley diciendo que si usted no tiene ese permiso, usted está trabajando ilegalmente. So, ya hay una connotación de lo que supuestamente es algo inmoral, que el Estado te tiene que dar permiso a ti como inmigrante para entonces trabajar, pero tienes que pagar un incentivo al Estado, tienes que pagarle a esta nación y eso se tiene que renovar anualmente. ¿Okay? Entonces ya el inmigrante cuando entra tiene que estar pensando, ok, si yo quiero seguir las reglas según esta nación, ¿verdad? Porque eso es lo que la mayoría piensa cuando llega aquí a Estados Unidos. Yo quiero seguir las reglas. Rápido el Estado te viene y te dice, no, tú tienes que aplicar por un permiso de trabajo, tú no puedes trabajar. Te ponen un grillete electrónico o te ponen una supervisión con ICE. Constante. ¿A quién beneficia eso, hermano? Eso beneficia al Estado. ¿Y a quién más? ¿A quién más? A los ricos, a los que tienen plata, a los que tienen dinero. Eso es una tecnología, por decirlo así, o un medio, ¿no? O un instrumento racista. Sí, y eso no es todo. También hay contratos con cárceles privadas. Todas estas son compañías privadas para entonces almacenar a estos inmigrantes cuando llegan a Estados Unidos, para allí entonces decirle, no, ustedes tienen que hacer esto y esto y esto y esto, ¿verdad? Otra cosa también, aquí en Estados Unidos tú no puedes aplicar para una cuenta de banco para meter tu dinero, si no es con una identificación. Y a la mayoría de ellos les quitan su pasaporte. Rápido, se los quitan. Y le dan un documento que es un documento de preso. Un documento que tiene tu huella digital y una foto tuya. Es un documento de cárcel. Y ese es tu documento para que tú entonces lo presentes. Y ese documento la mayoría de los bancos no lo permiten. Pues entonces hay muchas trabas para que entonces estas personas puedan guardar su dinero. Conocí a un inmigrante los otros días que no tenía su cuenta de banco y ellos andan con su dinero siempre en el bolsillo o en sus zapatos o en la mochila. Lo asaltaron, se le fue su dinero con ellos. O sea, es una manera de tú poner traba aquí en Estados Unidos. Y es una de las cosas que nosotros queremos decir aquí en este medio. Que como cristianos, como personas que nosotros tenemos que ir pensando a futuro, como personas que nosotros debemos tomar la palabra del Señor en serio, como nuestra ley, nosotros estamos siendo seguidores de influencias diabólicas, como usted lo había dicho, hermano. Esto es diabólico, esto es robarle el fin a una persona. Básicamente le estamos robando su fin, su propósito a la persona, que es el de trabajar y de prosperar a su familia. Eso es algo que yo entiendo que nosotros como cristianos debemos tomar nota y debemos ir tomando acción. Es lamentable que sucedan estas situaciones, pero esas políticas no son para limitar la inmigración, es para seleccionar al inmigrante. Queremos al mejor, al que tiene más dinero. Queremos al que tiene más dinero. ¿Por qué? Porque como todas las políticas impositivas, como todas las políticas que son concernientes al comercio, todas son para beneficio de los ricos y para perjudicar a los pobres. Y para establecer, por decirlo así, castas. ¿Entiendes? Por ejemplo, el impuesto progresivo a la renta, por decirlo así, lo que hace es mantener a los pobres más pobres y a los ricos más ricos. Y impedir el traslado entre los que están abajo hacia arriba. ¿Entiendes? Esa idea como para impedirlo. ¿Pero qué? Se presenta como si fuese algo para poder ayudar a los pobres. Sí, no, y totalmente. Mira, ¿usted sabe cuánto cuesta aplicar un asilo aquí en Estados Unidos? Con todos los costos, si usted llega con su familia, aproximadamente son $20,000. $20,000. Demasiado. Es una locura. Porque, ¿para qué son esos $20,000? ¿Qué producen? Para la familia.
nada. No, la oportunidad de... Wow. Tal vez la oportunidad de quedarse aquí siendo legal y no tener ese estigma de ilegal. Es como usted dice, es una casta. ¿Sí? Solamente pueden llegar al fin y al cabo, solamente pueden llegar los ricos. Por tanto, es una política que selecciona al inmigrante y es discriminatoria. Además de ser discriminatoria, yo creo que es nazi, nazista, ¿no? Llega a ser casi que racista. No tanto por el término raza en sí mismo, sino por elegir los que son, digamos, de la casta o del estatus que yo quiero que estos otros no. ¿Ya? Y cuando una nación cayó en eso y que esta nación se diga una nación cristiana y que esta nación se diga que su fundamento es la escritura, pues mayor condenación tendrá. Y lo último que vimos en ese ámbito, con lo que usted está hablando, es lo que pasó con los haitianos en estos últimos días. ¿Por qué no devolvieron a otras personas de otros países? Porque saben que los haitianos son los menos que tienen recursos para poder aplicar a estas cosas que ellos les exigen a que tengan. Además que son negros. Y son negros también, sí. Eso está ahí en la fórmula, lamentablemente. Sí, lamentablemente. Bueno, hermano, yo le doy las gracias a todos. En verdad podemos seguir hablando de esto. No sé si el hermano Yusef accede a otro domingo por la mañana. Continuar el tema, porque es muy importante lo que estamos trayendo. Hoy estamos grabando esto hoy el 26 de septiembre. Por eso Luis ya mencionó el ejemplo de los haitianos. Y es bien importante esto. Es bien importante de que si usted se hace llamar cristiano, usted entienda que nosotros no nos convertamos, ¿verdad? No podemos convertirnos en un culto de adoración, como dice mi hermano Luisda, en un culto de adoración al presente. Nosotros tenemos que mirar a nuestro Señor y nuestro Señor nos demanda a mirar hacia el futuro. Así que, bueno, por lo menos hasta aquí vamos a llegar a esta grabación. Podemos quedarnos nosotros hablando si queremos, pero le doy las gracias a Yusef, a Luisda, por ¿verdad? Por esto tan importante y esperamos que el Señor lo use para bendecir a las naciones. A ver, una última cosita que decir es que el factor crecimiento con los inmigrantes es importante, porque va a crecer la nación cuando aumentan los inmigrantes, contrario a lo que se cree que va a haber un estancamiento o todos los mitos que nos meten. En realidad es un crecimiento porque los inmigrantes vienen con factores, son un factor de producción y traen riqueza a la nación. Amén. Exacto. Luis, te dejo al final. No, de verdad para mí este tema era sumamente importante porque todavía muchos de nuestros hermanos tienen ese miedo, tienen esa cosmovisión de que la economía se va a estancar, de que este territorio es de nosotros. Es una visión totalmente colectivista, socialista. Tenemos ese miedo todavía de poder aceptar de que nuestra cosmovisión no es de frontera, nuestra cosmovisión es de movimiento, nuestra cosmovisión es de libertad. Eso es lo que trae el Evangelio. Y nada, esperemos que podamos seguir siguiendo, ¿verdad? Tocando más temas con el hermano Joseph sobre esto, que es demasiado bien interesante y creo que va a quitar muchos miedos de muchas personas. Hermano, yo quería retirarme con un desafío para la iglesia en Estados Unidos y en Chile y en todos los lugares. Se dice que los inmigrantes cuando llegan a una nación van a ocupar recursos que son de políticas públicas como la salud, la seguridad y todas esas cosas que se asignan políticamente. Yo les doy un desafío a la iglesia, creo que debería ser así, que promuevan decir que vengan los inmigrantes y que los inmigrantes no tengan derecho a hacer uso de esos bienes, entre comillas, públicos, esos servicios públicos. Y que cuando un inmigrante lo necesite, pues que la iglesia vea ahí cómo solucionar ese problema. No, que practique la verdadera religión, ¿verdad? Y por tanto, mi desafío es que empiecen a promover políticas estatistas que permitan la inmigración, pero que el inmigrante no tenga derecho a hacer uso de estos servicios públicos, ¿no? Y que la iglesia, por amor al evangelio y para el crecimiento del reino y por la predicación,
empiecen a ofrecer estos servicios. No, ya sabemos. Ya sabemos que son estadísticas. Pero es un desafío que es bien interesante.